Buenos días con todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la historia de la ingeniería en el mundo. Comenzaremos la exposición con un breve resumen. La ingeniería empezó en Sumeria. Los sumerios marcaron el proceso de desarrollo del ser humano. Fueron las primeras comunidades que no dependían de la recolección y la caza de alimentos, sino de los productos de las tierras irrigadas. En cuanto al clima, el régimen climático y sus efectos, como lluvias en cantidad inadecuada en épocas equivocadas, marcaron la vida de los sumerios. Ellos tuvieron que controlar el agua mediante un complejo sistema de tomas, de canales, diques y reservas. En cuanto a la tecnología, el desarrollo tecnológico sumerio es consecuencia de tres necesidades. La primera es la demanda del desarrollo de armas, como carros de ataque y murallas de defensa. La segunda es el defecto de las condiciones climatológicas y el régimen de los ríos en la agricultura. Y finalmente la tercera, la creación sumeria de la ciudad y la necesaria monumentalidad de su templo. En cuanto a la metalurgia, los sumerios usaron el bronce para la fabricación de sus armas, escudos, herramientas, utensilios caseros y joyería. Bien. Babilonia y Asiria. El territorio de Mesopotamia está expuesto a diversos ataques. Por ello, los sumerios desaparecieron. Después de la desaparición de las ciudades sumerias, los ocupantes más importantes de la antigua Mesopotamia fueron los babilonios y los asirios. En cuanto a Egipto, en la antigua civilización egipcia surgieron expertos en planificación y construcción. Sus trabajos más conocidos son las pirámides. Y Grecia. Los griegos son conocidos sobre todo por su lógica abstracta, por su capacidad para teorizar y sintetizar conocimientos del pasado. Tuvieron grandes avances en arte, en literatura y en filosofía, lo que con frecuencia tiende a oscurecer sus contribuciones en la ingeniería. Algunos de sus aportes fueron los puertos, los edificios y las máquinas. Se convirtieron en los primeros grandes constructores de puertos y fueron excelentes navegantes. En cuanto a los edificios de Grecia, eran construcciones muy simples, hechos de muros de ladrillos de tierra cruda, en algunos casos con marcos de madera. Y es en Grecia donde se inicia la transición de mecanismos muy simples a los que se les puede considerar como máquinas. Bueno, los constructores más famosos de la antigüedad fueron los romanos, los cuales se dedicaron a obras públicas, ¿no? Más que recursos que sus antecesores, con mano de obra barata que incluía miles de esclavos y materia prima en abundancia. Construyeron estadios, caminos, acueductos, templos, edificios públicos, baños y foros públicos. Los historiadores dividen a la historia romana en dos periodos, la República y el Imperio. En la primera parte, que vendría a ser la República, fue una época de conquista y explotación de las extensas posesiones coloniales de Roma, mientras que el Imperio fue un periodo relativamente pacífico en el cual las obras públicas se extendieron hasta las colonias. Entonces, ¿no? Ejemplos de las estructuras que se crearon en la época romana, tenemos el acueducto, ¿no? Caminos y puentes, el panteón, ¿no? El uso del arco, por ejemplo, ¿no? El uso del arco fue un elemento estructural prominente en la construcción romana, ¿no? La cual fue inventado por los sumerios. Luego tenemos el concreto, ¿no? Que fue el material mucho, bueno, más utilizado en esa época. Por ejemplo, el concreto bueno, en la época romana desarrolló y multiplicó sus aplicaciones. Además, este material dio un paso a una revolución tecnológica de la construcción. También tenemos distintas máquinas, ¿no? Como la noria, la cual fue utilizada para potenciar las grúas, y la rueda hidráulica, ¿no? La cual fue utilizada como fuente de energía. Y por último, ¿no? Tenemos al edificio multifamiliar. Bueno, ahora podemos clasificar como tal, ¿no? Justamente esta época, Edad Media, Revolución Científica y Revolución Industrial. La Edad Media como tal surge después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Entre los años 500 y 1600 después de Cristo. No, las obras del fenecido Imperio Romano fueron abandonadas y destruidas. La vida intelectual se desvaneció totalmente, dominaba la corrupción, se luchaban guerras innecesarias, las plagas eran incesantes y se recurrió obsesivamente a los más extraños mitos. Sin embargo, en las épocas finales de la Edad Media, cuando comienza a agitarse el Renacimiento, hay avances importantes, en particular en cuanto a la construcción y el perfeccionamiento de máquinas que utilizaban los recursos poderosos de la naturaleza, como el viento y el agua. Luego surge la revolución científica. Desde que el ser humano comenzó a fabricar cosas, encontró que era necesario tener información acerca de la resistencia de los materiales estructurales. Entonces, no cabe duda de que los egipcios tenían reglas empíricas para ejecutar sus obras. Los griegos inventaron la estática, que está en la base de la resistencia de materiales moderna, y los romanos, ¿no?
tenían reglas empíricas claras para todas sus construcciones. Así lo evidencia incluso, ¿no?, la repetición de formas y dimensiones. Todo el conocimiento acumulado de la humanidad fue perdido durante la Edad Media y solo rescatado desde el Renacimiento. Así cuando, ¿no?, surge, por ejemplo, en el año 1550, el constructor italiano Fontana erigió el obelisco en el Vaticano y su trabajo atrajo la atención de todos los ingenieros europeos. Por último, tenemos a la revolución industrial. El término revolución industrial como tal se aplica generalmente al acelerado desarrollo tecnológico ocurrido por primera vez en Gran Bretaña, que actualmente sería Inglaterra, entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Está asociada como tal al desarrollo de la metalurgia, ¿no?, impulsada por la explotación del carbón mineral, la culminación del perfeccionamiento de la máquina de vapor y su aplicación en la locomotora, ¿no? Y finalmente el traslado de la producción de bienes del hogar a la fábrica. Entonces, las economías en esta época, ¿no?, debido a la revolución industrial, dejan de ser como tal economías rurales y se vuelven economías urbanas. Entonces, las ciudades crecen aceleradamente y crean graves problemas de tuburización y falta de saneamiento, ¿no?, así como enormes oportunidades para el desarrollo social y cultural. Bueno, ahora hablaremos sobre la ingeniería en el siglo XX. Cuando hablamos de la ingeniería, hablamos de la capacidad de invención que poseen los seres humanos para satisfacer alguna necesidad y mejorar la calidad de vida. Por tal razón fue que en el siglo XX, donde los ingenieros hicieron una enorme contribución en el desarrollo y fomento de nuevas técnicas y conocimientos científicos para lograr de esta manera mejorar la calidad de vida en la época. Hay quienes consideran que el siglo XX es el siglo más sorprendente, inspirador y hasta extremista por los progresos que trajo consigo en cuanto a avances tecnológicos, médicos y científicos en general. Algunos de esos avances fueron, por ejemplo, el petróleo, con el primer descubrimiento del pozo petrolero comercialmente viable en Estados Unidos. Sucedió en un momento en el que la tecnología emergente creó unos nuevos productos a partir del petróleo. Uno de ellos es el querosene, que se hizo muy popular con el combustible limpio y barato para iluminar los hogares. Otro invento otro gran proyecto que se dio en el siglo XX fue el Canal de Panamá. Fue una de las obras arquitectónicas más impresionantes en el mundo e históricas de la historia de la humanidad. El Canal de Panamá revolucionó el tráfico marítimo y el comercio mundial al reducir distancias, tiempo y costos del transporte de mercancías. En cuanto a la exploración espacial, en el siglo XX se colocaba en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1, con el propósito oficial de realizar mediciones y emitiendo tan solo una señal intermitente. Esta esfera de apenas 60 centímetros de diámetro y 84 kilos de peso inauguraba la era espacial. También se creó el Eurotúnel, o también llamado el Túnel del Canal de la Mancha. Es una de las grandes obras arquitectónicas que se dieron a finales del siglo XX. Sirvió para conectar Reino Unido y Francia mediante transporte ferroviario o privado. En el Eurotúnel se puede atravesar en coche particular o bien en el tren, cuyo pasaje dura tan solo 35 minutos entre las ciudades de Cádiz en Francia y de Folkestone en Reino Unido. En esta breve duración de tiempo se recorre aproximadamente 50,5 kilómetros que tiene el Eurotúnel. Ahora se hablará sobre los aspectos interesantes. Voy a hablar de un aspecto que me parece interesante, que son sobre los edificios multifamiliares. En los tiempos antiguos de Roma, las personas vivían en edificios unifamiliares, que como dice su nombre, vivían nada más una familia. Pero acá en el puerto de Ostia de Roma, donde había un montón de obreros y un montón de familias de los obreros, en un lugar muy espacio necesitaban encontrar una idea, una forma de poder vivir todos juntos. Entonces aquí es donde se creó los edificios multifamiliares, que consistían en edificios de 5 niveles, como se ve en la imagen, donde podían vivir 5 familias. De esta manera podían haber más personas, más obreros, más familias de obreros en un menor espacio. Y esto se usa hasta la actualidad, pero ya no de 5 niveles, claro, se usa más. Pero esto es con el objetivo de tener más densidad poblacional en una región más limitada.
Otro aspecto importante, interesante que me pareció es la revolución científica, más que nada por la velocidad de la ciencia a la que avanzó. Y voy a hablar de 3 puntos, nomás. Fabricación, transporte y construcción. En el caso de fabricación, en ese tiempo, se dieron cuenta que necesitaban materiales más resistentes de lo que tenían. Más resistentes al calor, más resistente a la presión, a la fuerza de torsión, etcétera. Entonces, ellos se esmeraron también en lo que es fabricación de materiales para hacer los distintos tipos de objetos que se dieron en ese tiempo. Transporte. En ese tiempo también llegaron a lograr encontrar una manera de hacer un mejor transporte, todo a vapor. Ahí se creó los barcos a vapor, los trenes a vapor, las carreteras y canales para una mayor movilidad. Esto fue un gran avance para la ciencia, fue un gran avance para la industria también, porque con esto se podía hacer, llevar más cosas en menos tiempo. Podían avanzar mucho más rápido. Entonces, aparte de que solo era transportar, el transporte ayudaba a avanzar más rápido en una ciencia. El tercer punto es la construcción, eh, que tenía que ver con objetos que se construían en ese tiempo útiles para la industria, como por ejemplo este, que es la primera máquina a vapor por presión atmosférica, que su trabajo era bombear el agua en las minas. De esta manera se pudo hacer, aparte de eso, hubo más construcciones que sirvieron para la industria y esto hizo avanzar bastante a la ciencia. Y ahora incluso como conocemos, algunas cosas de ella se siguen usando. Un gran saludo al que esté viendo este video. En esta ocasión voy a exponer acerca de esos aspectos interesantes del texto, la historia de la ingeniería en el mundo. En esta ocasión voy a presentar acerca de la ingeniería en Egipto y comenzamos con un fragmento del texto que es: los ingenieros y arquitectos precursores ocupaban puestos importantes, hasta incluso llegaban a ser asesores de confianza del faraón. Y el hombre que ocupaba esta posición era un experto en la construcción de todo tipo de obras y se le conocía como jefe de obras del rey. Entre los impactos que tenemos de la ingeniería en Egipto, tanto en la sociedad antigua como en la actual, son las construcciones de monumentos y estructuras que, bueno, bien todos sabemos, las pirámides, las esculturas gigantes, las esfinges, etcétera, etcétera. En cuanto a la irrigación y la agricultura, más adelante voy a detallar la arquitectura y la funeraria. En sí, los ingenieros ocuparon un papel muy importante debido a que ellos construyeron estos complejos subterráneos para el enterramiento de los muertos. En la astronomía y calendario, los ingenieros construyeron observatorios con los cuales podían medir con gran precisión el movimiento de los cuerpos celestes. Ujú. Y en cambio, en el transporte fluvial, es, bueno, la medida del transporte, cómo se transportaban, qué tipo de material usaban para el transporte, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con la irrigación y la agricultura. En sí, lo que tiene que ver es por qué. Esto es debido de que la mayor población se centraba en cerca del río, en los valles fértiles, pero realmente estrechos. Así que, ¿cómo hacer que se expanda Egipto prácticamente? No solamente van a estar cerca del río, para ello hubo la irrigación y la agricultura. Estos creaban canales que así permitían tener una mayor expansión del río y así poder las personas vivir más alejadas del río. Es más que nada con expansión. Y bueno, en cuanto a las pirámides, tenemos a la primera pirámide escalonada de Saqqara y también las pirámides de Giza. Estos monumentos ya son mundialmente conocidos, hasta incluso son considerados patrimonios de la humanidad. Tienen un gran valor y hasta incluso su durabilidad, incluso hasta estos días se siguen conservando y algunos programas de televisión indican de que probablemente fueron hechos por aliens. Pero no, es pura arquitectura e ingeniería. Muchas gracias. Ahora trataremos sobre los aspectos en desacuerdo. Ahora yo les hablaré sobre los aspectos interesantes. Código Hammurabi. Después de la desaparición de las ciudades sumerias, los ocupantes más importantes de la antigua Mesopotamia fueron los babilonios y los asirios. Sus imperios abarcaron hasta las partes altas de lo que hoy es Irak. Hammurabi, el gran rey que gobernó Babilonia durante 43 años, compiló un nuevo y extenso código de leyes que lleva su nombre,
Código Hammurabi. Este famoso código imponía castigos para aquellos que permitían prácticas de construcción deficientes y se le considera precursor de los actuales códigos de construcción. El Código de Hammurabi incluye un importante mandato que tiene que ver con la garantía de calidad de las construcciones y con la responsabilidad de construir y exigía castigos sumamente severos para quien fracasaba. Este era su texto. Si un constructor edifica una casa para un hombre y no hace su construcción firme y la casa que ha levantado se derrumba y ocasiona la muerte del dueño de la casa, ese constructor deberá morir. Si ocasiona la muerte del hijo del dueño de la casa, deberá morir un hijo del constructor. Si ocasiona la muerte del esclavo del dueño de la casa, deberá dar al dueño de la casa un esclavo de igual valor. Si destruye pertenencias, deberá restituir lo que ha destruido y debido a que no hizo firme la casa y ésta se vino abajo, deberá reconstruir a su costa la casa que se derrumbó. Si un constructor construye una casa para un hombre y su construcción no cumple con los requisitos y se cae una pared, ese constructor deberá reforzar la pared a sus expensas. Esto me pareció muy interesante, ya que hoy en el Perú existen un montón de casas y construcciones ilegales que lastimosamente escapan de los filtros o de las normas de construcción que existen en el Perú y que en sí no son tan cumplidas que digamos. Entonces, creo que esta problemática escapa mucho de eso porque supera estos problemas, ¿no? Pero sí creo que es o sea, requiere de un esfuerzo continuo y de la participación de todos nosotros como futuros ingenieros, ¿no? Porque debemos ser ingenieros éticos, ingenieros que apliquen sus principios y sus valores éticos en su trabajo para brindar seguridad a la sociedad y para hacer de un país mejor, obviamente. En una parte del texto, el autor trata de mencionar la frase que había puesto como título, la que es el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Eh, bueno, ahora, empezando con el texto, podemos decir que en parte no es que esté en desacuerdo totalmente con lo citado, sino que hay partes muy que desde mi punto de vista no debería mencionarse, como podemos mencionar respecto a los sumerios, que el autor menciona que tienen una filosofía pesimista y a la vez que son muy ingeniosos, pero a la vez el autor mismo no nos llega a explicar cómo se correlacionan los dos, solamente nos dicen que tienen una filosofía pesimista y son muy ingeniosos. O sea, nos deja vacíos en ese aspecto. También respecto a los egipcios, bueno, la lección menciona que usan instrumentos topográficos primitivos, pero a su vez nos dice que no han encontrado ninguno. O sea, supuestamente usaban topográfico primitivo, pero no se han encontrado ninguno. Siento que es algo que no debíamos mencionarse en el texto. Para seguir con el texto, a ver. Ya, respecto a los griegos, también podemos decir que cuando el autor menciona que Arquímedes fabricó artefactos verdaderamente notables para defender la Siracusa y los ataques romanos, aquí no es que lleguemos a una parte que yo estoy en desacuerdo, sino que no nos especifica qué es la Siracusa. O bueno, al menos desde mi punto de vista, yo no entiendo la palabra Siracusa. Respecto a los romanos, podemos decir que nuevamente el autor menciona que no se sabe exactamente el proceso de construcción romano, lo que para mí es un dato irrelevante, algo que no debería mencionarse en el texto. Continuando con los aspectos en desacuerdo, tenemos que luego de la Edad Media continúan periodos conocidos como la Revolución Científica e Industrial. En la primera se sabe que la mayoría de los conocimientos acumulados por la humanidad fueron perdidos durante la Edad Media, ello debido a las constantes persecuciones y al fanatismo religioso y católico de la época. Mas cabe señalar que es este mismo el que se recupera después en el Renacimiento. Es por tanto este periodo conocido de esta forma, la variedad de resultados y descubrimientos de personajes ilustres y científicos que aportaron a la humanidad, Robert Boyle, Robert Hooke, Isaac Newton, entre otros. Es así como el autor menciona y ejemplifica que el hombre es un ser empírico, a recordarnos que los egipcios tenían reglas empíricas para ejecutar sus obras, que los griegos inventaron la estática, que es esta la base de la resistencia de los materiales modernos. Los romanos tenían reglas empíricas claras para todas sus construcciones. Así lo evidencian las repetidas formas y dimensiones.
Hoy en día el hombre, como ser empírico, ha evolucionado a un individuo con una mentalidad innovadora, y es esta característica sobre la que se apoya la existencia del ingeniero. A este proceso se añadió a mediados del siglo XV la invención de la prensa de caracteres móviles del alemán Johannes Gutenberg. Esta prensa permitió que se difundiera información sobre muchas materias, entre ellas la técnica. No obstante, ¿fue todo bueno? Algunas desventajas que provocaron la invención de este artefacto fue el estudio individual, perdiendo el diálogo, evitando de alguna forma la compartición oral de conocimientos, pues ahora todo estaba escrito. Por otra parte, impidió el control pleno, ya sea por parte de la Iglesia u otras instituciones, sobre las publicaciones que se realizaran. En cuanto a la revolución industrial, se aplica al acelerado desarrollo tecnológico, ocurrido por primera vez en Gran Bretaña. A esto, Adam Smith menciona, los buenos caminos, los canales, los ríos navegables, al disminuir el costo del transporte, colocan las partes más remotas del país al mismo nivel que aquellas que rodean a las zonas urbanas de producción. Deben considerarse por ello el más grande de todos los avances. Siendo así, Smith sugiere que las economías dejen de ser rurales para convertirse en urbanas. No obstante, ¿esto qué genera? Si bien no se menciona explícitamente, el idealismo de la interconexión entre las economías de las zonas rurales y urbanas es algo destacable en el pensamiento de Smith, pues se menciona además que esto provocaría que las ciudades crezcan aceleradamente y se creen graves problemas de tuburización y falta de saneamiento, así como enormes oportunidades para el desarrollo social y cultural, por lo que deberían detallarse más condiciones respecto a este paso de rural a urbano. Por otro lado, menciona que, si bien tanto en Inglaterra como en Francia, la clase dominante era la aristocracia y la codicia de los empresarios en ambos países, como en cualquier parte, es semejante, en primera instancia no existía el estigma que la sociedad francesa adjudicaba al lucro. Los empresarios ingleses que prosperaban eran bienvenidos en los más altos círculos de su país. No ocurría lo propio de los franceses en el suyo, lo cual es un idealismo de la sociedad aristocrática y un enaltecimiento a favor de ella. Los siguientes puntos se relacionan con lo anterior brevemente. En cuanto al desarrollo urbano, se ha mencionado que genera un crecimiento desmedido de la población, o como sucedió en el siglo XIX durante las 3 primeras décadas, crecimiento de viviendas, suministros por otorgar, lo que significa desabastecimiento, y la búsqueda de un mejor método para tratar el agua y desagües para todos los habitantes. Como consecuencia, no solo la infraestructura urbana era inadecuada para este crecimiento, sino que existía ¿no? el desinterés por atender problemas cruciales como vivienda y saneamiento. Los recursos se destinaban sin mayor discusión al crecimiento industrial y al transporte, que es la infraestructura básica de un país industrializado. Los barrios pobres de las ciudades inglesas fueron los más afectados por enfermedades, como el cólera. Habían aproximadamente 6.000 víctimas solo en Londres. Los ingenieros estaban ocupados construyendo canales, ferrocarriles, puentes, máquinas, fábricas, y no tenían conciencia alguna de la urgente necesidad social que los rodeaba. Con respuesta a lo anterior, se produjeron cambios que mejoraron la situación drástica mencionada, y esto viene por parte del saneamiento. Pero en cuanto a la infraestructura, surgió otra cuestión, pues el ingeniero francés Eugène Freycinet, quien dedicó considerable tiempo a tratar sobre la búsqueda de una solución constructiva práctica, durante una conferencia de ingenieros civiles en 1949, expuso en otros términos que las ideologías pueden cegar tanto incluso a los profesionales apegados a la ciencia que no les haga ver la realidad, que incluso se basen en creencias. Bueno, y finalmente, en cuanto a la industria química, solo se cuestiona la afirmación sobre hasta qué punto la producción y distribución es la marca fundamental del desarrollo. Medir el desarrollo de una nación implica muchos factores, pues como se ha visto, la sociedad podría caerse en ruinas, más los recursos monetarios y presupuestales podrían seguir invirtiéndose en la industria. Por ello, siempre el parámetro correcto para el desarrollo sostenible de una sociedad será el IDH, y son los ingenieros quienes deben considerar todos estos aspectos al momento de desempeñar su labor como profesionales. Agradecemos a todos por su debida atención. Muchas gracias.